No escuchas nada porque... ante el Oigo lo que oigo. Buenos días. ¿Qué pasa? Los altavoces, a ver cómo sabe, pues está muy alto o muy bajo. De cara lo vas a utilizar. Eso A ver, ¿este es este? ¿Esta es la línea? ni nada ni nada. El inalámbrico es este, la línea es esta. Sí. El inalámbrico le baja ahora, ¿no? ¿Cómo era el momento anterior, ¿no? Que aún hacía cosas. En infraestructuras y transportes, tractor económico de vital importancia en nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos desde el Hotel Real, donde comienza hasta ahora una nueva edición de Foro Ser Cantabria, la primera edición de este año 2018. En el uso de la palabra el director de la cadena Ser, Joaquín Fernández Carvajal. Por otra parte, conoce muy bien el ministro este foro y este lugar porque ya participó en anteriores ocasiones siendo alcalde de la ciudad. Muchas gracias, señor ministro, por aceptar la invitación de la cadena SER. Antes de su intervención, quiero recordarles, como siempre, que el foro de la SER de Cantabria está organizado por la SER junto con la Universidad de Cantabria, Cantabria Campus de Excelencia Internacional. Precisamente su rector, Ángel Pazos, nos acompaña en la mesa de ponencia. Muchas gracias, rector. Y contamos además con la colaboración de Naturgas Energía, Sodercan Gobierno de Cantabria, Hotel Palacio del Mar, donde nos encontramos, Ola String y Bion Wonkwai, que lleva la Secretaría Técnica del evento. Y aunque ustedes
Ya conoce perfectamente al ministro, no me resisto a contarle algunos datos de Íñigo de la Serna. Nacido en Bilbao el 10 de enero del 71, es ingeniero de caminos, canales y puertos, licenciado por la Universidad de Cantabria en la especialidad de Hidráulica, Oceanografía y Medio Ambiente, y desde noviembre de 2016 es ministro de Fomento. Con anterioridad fue elegido en 2007 alcalde de Santander y reelegido tras las elecciones municipales de 2011 y 2015. Trabajó en la empresa privada como responsable del Departamento de Hidráulica de la empresa de ingeniería Apia 21 en los años 1995 y 1999. Posteriormente fue nombrado director de gabinete del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, José Luis Gil, de 1999 a 2003. Desempeñó el cargo de concejal de Medio Ambiente, Aguas y Playas del Ayuntamiento de Santander durante la legislatura 2003-2007. Fue diputado regional durante la primera legislatura como alcalde entre los años 2007 y 2011 y vuelve a ser elegido en la legislatura 2015-2019, aunque renunció al cargo por sus otras responsabilidades. Ha sido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la FEM, desde julio de 2012 hasta septiembre de 2015 y posteriormente ocupó la vicepresidencia primera. Además, ha estado al frente de la Red Española de Ciudades Inteligentes desde su fundación en el año 2012 hasta el mes de mayo de 2016. Ha ocupado la presidencia del Consejo de Municipios y Regiones de Europa y hasta su nombramiento como ministro el 4 de noviembre del 2016 fue vicepresidente de la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico, miembro del Comité de las Regiones y de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales, así como asesor externo del Banco Internacional de Desarrollo. Junto a ello también ha sido embajador del Pacto de Alcaldes y miembro del Consejo de Fundadores del Pacto Mundial de Alcaldes. Antes de cederle la palabra al ministro Íñigo de la Serna, quiero recordarles que en su mesa tienen unas tarjetas en las que pueden pasarnos las preguntas que después de su intervención le formularemos a Íñigo de la Serna. Cuando quiera, tiene la palabra. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, Joaquín, el director de SER Cantabria, por la invitación y la oportunidad de poder estar aquí. Un saludo también, por supuesto, al rector, al presidente del Gobierno de Cantabria, a la presidenta del Parlamento, al delegado del Gobierno en Cantabria, alcaldesa de Santander, vicepresidenta del Gobierno, consejero de Obras Públicas y Vivienda, alcalde de Torrelavega, alcaldes, concejales, presidente del Puerto, de la Cámara de Comercio, diputados, empresarios, presidente y fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Señoras y señores, muy buenos días a todos. Agradezco, como decía al inicio, a Joaquín la presentación, que ha sido muy extensa. He de decir que por la inmensa mayoría de esos cargos no percibía ningún tipo de retribución, porque uno puede pensar que con tal cantidad de cargos la cosa le ha ido muy bien. Francamente, estoy muy orgulloso de haber desempeñado algunos de esos puestos y muy especialmente, muy singularmente, el puesto de alcalde de Santander, que es y ha sido, y así lo guardaré siempre, un orgullo para mí a nivel político, pero especialmente a nivel personal. Gracias por esta invitación, que inicio con una brevísima referencia a lo que a nosotros como Gobierno de España nos preocupa, que es la generación de empleo. Y para ello daré algunos datos que son públicos, indicadores que son objetivos. Mañana vamos a conocer la publicación de los datos de contabilidad nacional trimestrales correspondientes al último trimestre del año 2017, pero sí podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que ya son 4 años consecutivos de crecimiento económico y los 3 últimos años por encima del 3,1%. Por lo tanto, el 2018 no me cabe la menor duda que será el 5.º año de crecimiento ininterrumpido. En lo que se refiere a los datos de empleo, según los datos de la EPA que conocimos el pasado jueves, la tasa de paro ya está en el 16,55%. Esto supone que hemos reducido en el último año más de 2 puntos y son ya más de 10 en relación al año 2013, en donde estábamos, porque ya quizá alguno no se acuerde, en el entorno del 27%. Por lo tanto, es la primera vez desde el año 2008 que la cifra cae por debajo
de los 4 millones y hay algunos datos que son muy significativos. Hay, por ejemplo, 70.000 parados jóvenes menos y el 95% además de la reducción del desempleo se corresponde precisamente con parados de larga duración. Por comunidades autónomas, en el año 2017, como también se ha hecho público y es un dato de la EPA, solo Cantabria y La Rioja aumentaron el número de parados y, en el caso de nuestra tierra, pues se situó en 1.400 nuevos desempleos. El dato de ocupación es un dato también muy importante, porque en los 12 últimos meses el número de asalariados en nuestro país ha llegado a las 537.000 personas. Es decir, que roza ya los 19 millones de personas y aquí también, pues desgraciadamente, en relación a los resultados de las comunidades autónomas, la tasa de variación trimestral de la ocupación en términos relativos sitúa a nuestra comunidad como, junto con la de Asturias, las dos comunidades en las que ha habido una mayor destrucción de empleo, del entorno del 1,35%. Por lo tanto, el reto es ya conocido, es un objetivo político que hemos hecho público desde el Gobierno, alcanzar los 20 millones de personas trabajando para finales del año 2019, algo que está en nuestro alcance y que nos situaría en una tasa de paro por debajo del 11,1%. Es imprescindible seguir generando actividad económica y voy a dar un último dato para no aburrirles, que es uno de los más importantes a la hora de hablar de generación de empleo y de actividad económica, que es el dato de las exportaciones. Y en este sentido, las exportaciones de mercancías siguen siendo y estando en valores máximos. España exportó hasta el mes de noviembre, que es el último dato de que disponemos, 255.000 millones de euros, es decir, más que en todo el año 2016. Por lo tanto, estamos en un sector que sigue en claro crecimiento. Hay que pensar con respecto a 2008 que las exportaciones de bienes y servicios ocupan ya el 35% del peso del Producto Interior Bruto. Ha pasado del 25,3 al 31,4. Tampoco, en este caso, la región sale bien parada porque es junto a Navarra y Castilla y León una de las 3 comunidades autónomas donde han retrocedido las exportaciones. Estos son datos objetivos. Hoy mismo tenía la oportunidad de leer la tribuna principal de un medio de comunicación regional en la que un conocido experto en economía comenzaba su tribuna diciendo: Cantabria viene alejándose en los últimos meses de la senda de crecimiento iniciada en España. Esa es la realidad. Lo que, desde luego, vamos a hacer desde el Gobierno de España es, con un férreo compromiso para tratar de revertir esta situación, ayudar en el marco de nuestras competencias a sacar a Cantabria precisamente de estos indicadores económicos, a sacarla del vagón de cola de estos principales indicadores económicos y tratar de ayudar con absoluta lealtad al conjunto de las administraciones a conseguir una mayor generación de empleo. Y lo vamos a hacer comenzando también por la financiación, puesto que, aunque como todo el mundo conoce, Cantabria es la comunidad autónoma mejor financiada per cápita del conjunto de las comunidades autónomas, en 2017 el Gobierno ya realizó una aportación adicional sobre la del 16 de 128 millones de euros. Y en este año 2018 está previsto una aportación adicional sobre la del 17 de 79,3 millones de euros. Por tanto, la comunidad autónoma y el Gobierno van a tener más capacidad de financiación, insisto, casi 80 millones de euros más este año que el año anterior, y por lo tanto tendrán también más capacidad para seguir mejorando los servicios públicos y liberando también recursos para poder acometer cuestiones tan importantes como las infraestructuras. Desde luego, desde el Ministerio de Fomento podemos garantizar que en Cantabria vamos a vivir un año histórico por el desarrollo de las infraestructuras, que van a servir para mejorar la vertebración territorial, que van a servir para mejorar la igualdad y la cohesión social, pero sobre todo para aumentar la competitividad de nuestra región,
generando, como digo, más actividad y tratando de dar nuevas oportunidades de empleo. Y aprovecho para manifestar aquí públicamente nuestra máxima colaboración institucional con el Gobierno de Cantabria y con el conjunto de instituciones. Y en particular también me gustaría hacer público aquí nuestra total disposición al empresariado cántabro, a la COE, para mantener el primer contacto, si puede ser en los próximos días, de cara a analizar nuestra contribución al Plan Estratégico de Cantabria, que va a elaborar como muestra de implicación, desde luego, por el futuro de nuestra tierra. Abro un breve paréntesis. Todos estos extraordinarios datos económicos han sido posibles incluso teniendo en cuenta el desafío soberanista catalán. Quiero aprovechar esta tribuna para subrayar la determinación política de Mariano Rajoy para conseguir frenar una investidura ilegal en Cataluña. Si el presidente no hubiera tomado una iniciativa como la que ha tomado, como la que tomó, perdón un segundín, a ver si hay un poquitín de agua. Perdón, decía que si el presidente no hubiera tomado la iniciativa que ha tomado, el martes podríamos haber ofrecido una imagen absolutamente lamentable como país, ¿no? Y el presidente tomó la iniciativa, ha asumido riesgos, ha demostrado una vez más una gran responsabilidad, una visión de Estado y un compromiso por este país, por encima de los réditos electorales, por encima de cuestiones de carácter partidista cortoplacista. Y es bueno, en este punto, no olvidar que el fallo del Constitucional, que es un extraordinario fallo, por otro lado, jamás se hubiera producido si el Gobierno no hubiera presentado el recurso. Por lo tanto, el Gobierno ha vuelto a estar a la altura y ha conseguido preservar la soberanía nacional, la unidad de todos los españoles y el cumplimiento de nuestra Constitución y de la legalidad vigente. Como decía, regreso al Ministerio de Fomento. Este va a ser un año histórico, pero es que el 17 ya lo ha sido. Déjenme darles brevemente algunos datos de los registros que se han reventado en todos los modos de transporte en nuestro país. En el sector portuario se han movido por nuestro sistema portuario español 544 millones de toneladas, frente al récord absoluto que se consiguió el año pasado, que fueron 509, es decir, con un incremento de casi el 7%. Se han conseguido mover un volumen de pasajeros de 33,9 millones de pasajeros, que es un 4,6%. Es que he parado a tomar un café en Reynosa, hace un frío tremendo, menos 3 grados hacia afuera. En el sistema aeroportuario se ha conseguido alcanzar la cifra de 249 millones de pasajeros, que representa un 8,2% más que el año anterior, otro récord absoluto. Y 488 millones de personas se han movido en tren en el año 2017, que es otro incremento sobre el mejor registro del 3,4%. Es decir, datos únicos que superan cualquier registro que hubiéramos pensado alcanzar en el año 2017 y que pretendemos fortalecer e incluso ampliar, si es posible, con la inversión y con las ayudas e iniciativas que estamos poniendo en marcha desde el Ministerio de Fomento. Yo creo que hay algunos datos que nos hacen ser optimistas en cuanto a esa mayor inversión. En particular, que a lo largo del 17, desde el Grupo Fomento, hemos licitado cerca de 4.000 millones de euros, lo que supone un 23,6% con respecto al año anterior. Eso se traducirá en obras en el año 2018. Y las adjudicaciones de inversión el año pasado se han elevado a 2.688 millones de euros, lo cual significa que hemos adjudicado obras
por un 57% más que en el año 2016, que también se traducirán en certificaciones de obra importantes el próximo año. Y esto también va a suceder en Cantabria, porque, como decía, este es el año más importante, sin lugar a dudas, de la historia de Cantabria en términos de infraestructuras. Y vamos a trabajar para conseguir movilizar una inversión que en su conjunto superará los 3.200 millones de euros. Nunca en la historia se había contemplado una inversión semejante, similar a la que estamos poniendo en marcha. Y por eso, en el 2018 vamos a poder ver todos una catarata de licitaciones, de adjudicaciones y de obras nunca antes vista en esta tierra. Hemos finalizado algunas obras importantes, como ha sido la renovación del ferrocarril entre Reynosa y Torrelavega, o la pasarela aquí en Santander, con una inversión en su conjunto cercana a los 60 millones de euros. Tenemos importantes actuaciones también en ejecución, cuyas obras uno puede ir a comprobar, como es el caso de la renovación de la vía entre Torrelavega y Santander, 50 millones de euros, que finalizaremos en este verano del año 2018, el desfiladero de la Ermida, más de 10 millones de euros, y aprovecho para pedir disculpas por las molestias que sé que está generando esta actuación. El muelle 9 de Raus, del puerto de Santander, 17 millones de euros. Obras de ferrocarril que afectan a los servicios de cercanías, como por ejemplo la renovación entre Orejo y Liérganes, la mejora del túnel de Ambrosero-Beranga, la accesibilidad de la estación de Renedo, la adecuación de la estación de Santander. Es decir, obras cuya inversión en estos momentos se sitúa cerca de los 100 millones de euros. Acabamos de adjudicar algunas actuaciones más. Hemos adjudicado toda la parte de conservación integral, que también lleva algunas actuaciones de obra por cerca de 18 millones de euros, o desde el puerto una actuación quizá no muy importante en términos económicos, pero relevante de cara al futuro del puerto, que es la urbanización de la zona de actividades logísticas en los terrenos de la antigua CAMSA por 1,7 millones de euros, es decir, en torno de 20 millones de euros en su conjunto. Y tenemos en el boletín, en estos momentos, en licitación, obras que superan los 225 millones de euros, como puede ser Sierra Pando-Barreda, infraestructuras viarias me refiero, o el acceso al puerto desde la A67, o los casi 30 millones de licitación de la duplicación, la primera fase de la duplicación Torrelavega-Santander. Si hablamos de infraestructuras viarias, en estos momentos estamos trabajando sobre obras que en su conjunto ascienden a unos 700 millones de euros. La que me he referido de Sierra Pando-Barreda, cuya apertura de ofertas económicas celebraremos el 19 de febrero, con lo cual es previsible que las obras comiencen en el inicio de este mismo verano. El ramal de acceso al puerto de Santander, con la fecha ya puesta del 19 de marzo para la apertura también de las ofertas económicas. La ampliación de la A8 al tercer carril entre Solares y Vizcaya, una actuación de una enorme complejidad, una actuación que tiene problemas a la hora de su diseño. Yo me comprometí a poder enseñar ya el proyecto de trazado antes de que concluyera el año 2017, pero en estos momentos todavía siguen trabajando intensamente, especialmente en una zona, que es la zona de Saltacaballos, en donde la necesidad de ampliar los carriles y tener que ir a una solución que probablemente sea en túnel, teniendo en cuenta las circunstancias geomineras de esta zona, pues dificultan encontrar una solución que sea técnicamente viable. Pero en cualquier caso, el objetivo que mantenemos es sacar esta obra a información pública en esta misma primavera, de cara a su tramitación, que es indispensable, ambiental, porque requerirá declaración de impacto ambiental. Estamos hablando de una actuación de cerca de 170 millones de euros. Seguimos trabajando en varios proyectos, simplemente los voy a enumerar. La ampliación a tercer carril Santander-Torrelavega, Blanco-Santander, que son 55 millones de euros. El enlace de Raus, con la conexión también
y tercer carril de la A67 y de la S10, que son 76 millones de euros. La variante de Potes, 26 millones de euros. El puerto de los Tornos, que inicialmente eran 26 millones de euros, es lo que dije en mi última visita, pero el proyecto ya nos está situando en el entorno de los 39 millones de euros. La variante de la Nestosa, que estará en 24 millones de euros. Alguna pequeña actuación también que nos afecta, aunque esté en otra comunidad autónoma, como es la mejora de la seguridad vial en la travesía de Panes, con un proyecto que estamos redactando del entorno del 1 millón de euros. El proyecto del desfiladero de la Armida, que ya tuvimos la oportunidad de presentar a los alcaldes lebaniegos el pasado 2 de diciembre, y serán unos 60 millones de euros. O acabamos de publicar el 24 de enero la información pública de 8 actuaciones que van a mejorar distintas intersecciones en la red de carreteras del Estado por unos 2 millones de euros. Hay dos grandes actuaciones, o mejor dicho, una gran actuación fuera de nuestra comunidad autónoma, pero que nos interesa especialmente. Tenemos una pequeña en Quintanilla de los Torres que va a servir para mejorar la accesibilidad a toda la zona de Valderredible, con un nuevo enlace que superará los 3 millones de euros. Pero sobre todo tenemos la A73, que es la actuación más relevante. Como saben, hemos retomado las obras. En uno de los tramos ya está en plena ejecución. En el otro hemos tenido la dificultad de encontrarnos con la rescisión unilateral por parte del contratista, algo que estamos ya resolviendo, pero tenemos 5 tramos, por lo tanto, Quintana Ortuño, Montorio, Montorio, Santa Cruz del Tozo, Santa Cruz del Tozo, Pedrosa de Valdelucio, desde esta localidad a Báscones de Valdivia y el último tramo, el rescindido, desde Báscones de Valdivia hasta Aguilar de Campo. En su conjunto suman 300 millones de euros para una longitud del entorno de los 60 kilómetros. Y les puedo anunciar que antes del verano estaremos en condiciones de presentarles los proyectos de trazado de todos y cada uno de los tramos en los que ya estamos trabajando. Es decir, que en infraestructuras viarias nunca jamás se produjo un impulso de las características del actual y, siendo prudente con los plazos, porque algunos de estos proyectos están en desarrollo, creo que vamos a tener una batería continua de buenas noticias para Cantabria de una forma, yo diría que frenética, antes del verano. En materia de ferrocarriles, indudablemente nuestra máxima prioridad, como comprenderán, es la llegada de la alta velocidad en un corredor Palencia-Santander que va a llevar una inversión cercana a los 1.658 millones de euros. Estábamos como estábamos, es decir, en la situación que ustedes conocen, no había estudio informativo, porque el que ya se comenzó a tramitar pues se eliminó del Boletín Oficial del Estado, se rescindieron las obras, ustedes lo conocen perfectamente, con lo cual la declaración de impacto ambiental no se pudo tramitar y caducó, y todo esto lo estamos también revertiendo a través de un impulso decidido de este corredor. Por eso, entre Palencia y Aguilar de Campo, estamos ya trabajando en la recta final de la declaración de impacto ambiental. Serán 940 millones de euros. Yo también pensé que esta se iba a producir a finales del año. Se está trabajando duramente con el Ministerio de Medio Ambiente y estoy en condiciones ya de poder decir que se va a producir en muy poquitos días. Pero lo que sí se deduce de esa declaración de impacto ambiental es que la vamos a tener, confío, favorable en el tramo Palencia-Nogales, es decir, en cerca del 90%, más del 90% del recorrido hasta Aguilar, y que el último tramo de Nogales a Aguilar pues requerirá, como así ya se nos ha indicado, de nuevos estudios hidrogeológicos para la formulación de la DIA. En previsión de esto, desde ADIF hemos encargado ya el 8 de enero la licitación de los estudios hidrogeológicos para poderlos presentar y conseguir la DIA de ese tramo. Pero esto no va a retrasar ni un minuto el calendario puesto en marcha, puesto que estamos ya en condiciones, y es lo que voy a hacer en el día de hoy, de anunciarles cuál va a ser la tramificación prevista si finalmente salen los términos que consideramos el corredor entre Palencia y Nogales, que será la siguiente, cambiando un poco la política que hasta ahora se había llevado de repartirlo
en numerosos tramos lo vamos a hacer en solo 4 tramos. Por lo tanto, saldrán obras cuyo presupuesto estará entre los 130 y 180 millones de euros. Y se harán desde Palencia a Musco, unos 22,4 kilómetros, desde Amusco a Osorno, 21,9 kilómetros, desde esta localidad a Calahorra de Boedo, 20,7 kilómetros y finalmente hasta Nogales, unos 15 kilómetros adicionales. Seguimos trabajando en el estudio informativo entre Aguilar de Campo y Reynosa, son otros 350 millones de euros y también quiero comprometerme a sacar a información pública este mismo verano el estudio informativo, pero con carácter previo vendremos aquí a explicar las alternativas a escala 1,25.000. Seguimos trabajando en la duplicación entre Torrelavega y Santander. Esta es una actuación muy importante desde el punto de vista de la competitividad de nuestro sector empresarial, porque la duplicación favorece sobre todo el tránsito de mercancías, ¿no? Y todo lo queremos hacer en base al gran plan de mercancías que estamos poniendo en marcha por ferrocarril y que presentamos recientemente en Madrid. Son, como digo, 145 millones de euros para ejecutar hasta el año 2020 y estamos también pues muy cerquita de conseguir la declaración de impacto ambiental, pero hemos adelantado ya los proyectos, con lo cual podremos conseguir avanzar suficientemente para antes de verano. Yo me había comprometido primer trimestre de 2018 y eso es lo que intentaremos, licitar ya las actuaciones correspondientes. Lo primero que tenemos que conseguir es la DIA, que estamos a las puertas, como digo. En segundo lugar, sacaremos inmediatamente la relación de bienes y derechos afectados por las expropiaciones y finalmente licitaremos los 4 proyectos constructivos en que hemos dividido esta actuación, 2 de la plataforma, 1 de las estaciones y otro relativo a la supresión de pasos a nivel. Tenemos 2 proyectos de integración en marcha, el proyecto de integración en Torrelavega y el proyecto de integración en Santander, y en este punto quiero agradecer la colaboración tanto de los 2 ayuntamientos como del Gobierno regional, con el trabajo que hemos llevado a cabo con el consejero de Obras Públicas y Vivienda. En el caso de Torrelavega, saben que estamos hablando de una inversión de unos 100 millones de euros. Estamos trabajando en 3 frentes. Por un lado, el convenio, solo pendiente ya de que el Gobierno nos remita nos dé el visto bueno al documento que ya tenemos para poderlo elevar a Consejo de Ministros, pero no hemos querido digamos, dilatar los plazos y por eso continuamos con el estudio informativo y vamos a llevar a cabo las consultas ambientales con la vista puesta en poder sacar ya información pública antes de verano a efectos de la Ley del Sector Ferroviario, ese estudio informativo. E incluso adelantándonos a esto, también hemos adjudicado la redacción del proyecto para que vaya de forma paralela y para cortar los plazos. Eso lo hicimos la adjudicación ya el 17 de noviembre. Una importantísima actuación para el futuro de Torrelavega. En Santander, con un esquema muy similar, hemos redactado ya también el convenio. Estamos a la espera de que nos dé ya el visto bueno el Gobierno de Cantabria y, como saben, esta misma semana, el 25, sacamos a información pública el estudio informativo. Nuestro compromiso es aprobarlo definitivamente y empezar a redactar los proyectos antes de que comience el verano. Estamos hablando de una inversión de 188 millones de euros. Nosotros hemos asumido la parte de la solución ferroviaria, que son unos 88 millones de euros, y el resto financiamos, como en el caso de Torrelavega, el 50%. El resto lo hace el Gobierno, 30%, y el Ayuntamiento, 20%. Hemos presentado también un plan de cercanías muy ambicioso y muy necesario para Cantabria, con una inversión cercana a los 530 millones, que contempla infraestructuras, que contempla, por ejemplo, la sustitución del material rodante. Se especifica la sustitución de 32 vehículos, es decir, casi 150 millones de euros de inversión. Estamos hablando de un periodo del 2017 al 2022 y nuestro compromiso es, en el Ecuador del año 2018, venir aquí a Cantabria y explicar todos los avances que hemos dado sobre el plan de cercanías. Pero algunas actuaciones ya hemos puesto en marcha. Yo considero especialmente importante la aprobación que hizo a finales de año. Hacía muchos años que no se cambiaban las obligaciones de servicio público, el Consejo de Ministros, modificando la línea
Torrelavega-Santander para reducir las frecuencias que en estos momentos existen hasta los 15 minutos y con ello haciendo una aportación adicional por parte del Gobierno. Pero estamos trabajando ya en el plan de cercanías y tenemos hitos a corto plazo, yo creo que importantes. Por ejemplo, la estación de Bezana, que son más de 3 millones de euros, que vamos a iniciar las obras antes de verano. Por ejemplo, la adjudicación que hemos hecho ya de la supresión de 11 pasos a nivel en Cantabria. Tenemos en licitación, por citar uno ya, el de Alfoz de Lloredo, con una inversión de 1 millón de euros. O, por ejemplo, la licitación de la accesibilidad en el apeadero de Valdecilla, con 1,2 millones de euros, algo que ya hemos hecho el pasado 23 de enero. Voy acabando, pero no me quiero olvidar, por supuesto, de otras infraestructuras que son tan importantes como las anteriores. Y, por supuesto, mencionar dentro de las que he mencionado la conexión con Bilbao, ¿no? Como ustedes conocen, estamos trabajando en un estudio de alternativas sobre la conexión a Bilbao. Esta es una actuación muy importante también para nuestras empresas y que presentaremos en poco tiempo. Hemos conocido la existencia de un proyecto, es decir, que hemos solicitado ese proyecto a comienzos del mes de enero, pero no lo hemos recibido, y que en los términos, lo digo para que todos conozcamos la situación, en los términos planteados, desde luego, se hace con unos parámetros absolutamente irreales, ¿no? Es imposible conjugar las inversiones que se contemplan en lo conocido, en lo que se ha trasladado a la opinión pública, con los tiempos de recorrido. A mínimo que uno haga un relato de las circunstancias técnicas por las que tiene que discurrir ese corredor. Pero pronto estaremos en disposición de presentar cuáles son todas las posibilidades que hay para conectarnos de una forma más eficiente con Bilbao. Pero ahora 2 palabras sobre nuestro puerto. Estamos muy orgullosos de nuestro puerto, de Santander me refiero. Estamos orgullosos del conjunto del sistema portuario español, pero el puerto de Santander está funcionando muy bien. Y es una infraestructura del Estado, esto conviene recordarlo de vez en cuando, que garantiza también un crecimiento del Producto Interior Bruto importante para nuestra región. El año pasado, voy a dar cifras provisionales porque el presidente ha dado las definitivas, con lo cual estas pueden quizá oscilar, ¿no? Pero se alcanzó un tráfico que se cerró en el entorno de los 5,6 millones de toneladas, con incrementos cercanos al 16%, cual le hace ser ya el 5.º puesto para un puerto relativamente pequeño del sistema por porcentaje de incremento de tráfico. Y es un indicador muy relevante. En cuanto al tráfico con entrada y salida por ferrocarril, es el 6.º puesto del sistema en volumen de tráfico ferroportuario. También ha crecido el número de pasajeros de línea regular con un incremento del 2,4%. El de turismos en régimen de pasaje con un 4,8%. Y en este punto quiero felicitar a los 2 autores de la obtención de esa línea marítima que va a ser muy beneficiosa para nuestra tierra, la que nos unirá con Cork el próximo mes de abril, tanto a la Autoridad Portuaria de Santander como muy especialmente a Brittany Ferries, que es el que ha tomado la decisión. Evidentemente es una decisión privada, ¿no? Destacan también las cifras de automóviles, ¿no?, que han vuelto a alcanzar un nuevo récord en el tráfico de vehículos nuevos. Y si me permiten, el dato de mercancía general es el dato más importante porque sigue creciendo y porque ocupa una parte relevante de lo que es el tráfico total, casi el 35%, y porque seguimos siendo líderes en tráfico ro-ro con un crecimiento que casi ha sido del 10% en este año. Para ello, vamos a seguir favoreciendo la inversión. Es importante la parte de la conectividad, muy importante en un puerto, no solo lo que uno haga dentro del puerto, sino esa parte de conectividad. Por eso me gustaría anunciarles que ya se ha finalizado el proyecto de la ampliación de la terminal ferroviaria de Muriedas. Esto se hace para favorecer el tráfico de mercancías, que
se financia con el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Marítima, más de 1 millón de euros, y que espero seamos capaces de licitar en el primer trimestre del año. De la misma manera que el proyecto del acceso viario también favorecerá, como la duplicación de Santander-Torrelavega por ferrocarril, a la mejora y al incremento de la actividad en el puerto. La obra del muelle de Raos es importante, pero también lo son las actividades logísticas. Queda una gran superficie logística en el puerto por desarrollar. La entrada a Santander, ustedes la conocen bien, y creo que ahí tenemos un reto de cara al futuro para poder seguir ese proceso de expansión del puerto. Por eso valoro también el paso dado para la urbanización con esa adjudicación el 15 de enero, ¿no? Y, por último, los proyectos de integración puerto-ciudad, que van a tener algunos hitos próximos muy relevantes. La estación marítima, aquello va a quedar estupendamente bien, con una inversión por parte del Gobierno de 1,2 millones de euros. La eliminación, derribo de los tinglados de Antonio López, que va a permitir liberar también espacio para un paseo marítimo que se ha conseguido gracias a un fondo de compensación interportuario de 1 millón de euros, o las naves de Gamazo, que se van a transformar en un gran centro cultural, un equipamiento cultural de excelencia, con una inversión de 2 millones de euros, y el pasado 17 de enero ya publicamos la licitación para este proyecto. También me gustaría finalizar el apartado portuario diciendo que la inversión privada es tan importante como la inversión pública, y por eso conviene recordar que el puerto acaba el 18 de diciembre de ampliar la concesión de Santander Coated Solutions con una segunda fase que, además de ocupar una superficie mucho mayor, 60.000 metros cuadrados, conseguirá generar una inversión adicional de 100 millones de euros, 50 de inversión y 50 de circulante, y 200 puestos de trabajo más. Y, por último, y ahora sí que concluyo, nuestro aeropuerto, también con unos datos espectaculares, un 20% más de crecimiento en el año 2017, con lo cual se alcanzan los 937.641 pasajeros, y esto va a ir a mejor. Va a ir a mejor porque los asientos que tenemos programados de llegada y salida en el periodo de invierno, que va desde octubre hasta marzo, ya solo lo programado supone un incremento del 26,4% respecto a la temporada anterior, con lo cual las cosas pintan bien con esas 4 nuevas rutas que se van a abrir y con esas inversiones para favorecer todo esto que tenemos previstas. Lo recuerdo, más de 6,6 millones para el periodo 2017-2021, con esa política de reducción de las tasas aeroportuarias que este año 2018 se volverán a reflejar en un descenso adicional de otros 2,2% para estas tasas. Una brevísima mención al capítulo de vivienda, para recordar que el Gobierno de España aporta 7,6 millones de euros, 6,5 para el programa de vivienda, alquiler, rehabilitación de vivienda, que estamos en el 1,5% cultural, con las obras prácticamente finalizadas de la restauración integral del Seminario Mayor de la Universidad Pontificia de Comillas, con el plan director. Felicito al Ayuntamiento y al Obispado al haber alcanzado el 1,5% cultural para la remodelación de las dependencias capitulares y la recuperación del muro del castillo, con 1,5 millones de euros de aportación del Estado, y el protocolo que recientemente en Fitur firmé con el Ayuntamiento, con la alcaldesa aquí presente, para aportar 9,5 millones de euros al MAS, a la Biblioteca Menéndez Pelayo y al Palacio de Cortiguera para su apertura a uso público. Y creo que esto tengamos todos la oportunidad de celebrarlo en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo, que se volverá a celebrar en nuestra tierra a partir de este mismo año, porque tendrá sede en Santander. En definitiva, como digo, cerca de 3.200 millones de euros, esto sin contar, no lo he incluido evidentemente, ni la A73 ni la conexión ferroviaria Bilbao-Santander, pero son realidades absolutamente palpables, son enormemente importantes para Cantabria, por más que alguno se empeñe en desacreditarlas, porque son apoyos y reflejan apoyos incontestables por la vía de los hechos, Y esta es una decisión y una política que está liderada por Mariano Rajoy en un compromiso firme por esta tierra,
con esta elevadísima inversión pública. Por eso quiero lanzar un mensaje de cierre de optimismo, porque sinceramente creo que las actuaciones contempladas por el Gobierno de España pueden servir de motor de crecimiento y de generación de actividad económica, nuevas oportunidades para el empleo, estímulo también para la inversión del sector privado, y cuento para ello con el apoyo y la colaboración de todos ustedes. Quiero agradecerles también, creo que este es el primer foro en el que participo siendo ministro, querido Joaquín, agradecerles el cariño que desde el primer momento he recibido. La verdad es que hemos vivido un año complicado, ¿no?, repleto de situaciones excepcionales. Cada vez que había una situación volvía a ser una situación excepcional, comenzando, por supuesto, con Cataluña, pero se ha hecho lo que se tenía que hacer para devolver la legalidad a la comunidad autónoma, con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con la estiba, pero se ha hecho lo que había que hacer para que hoy haya más empresas y más empleo en nuestros puertos y estemos batiendo récords de gestión, con los conflictos que hemos tenido que afrontar, por ejemplo, en el Prat, pero se ha hecho lo que había que hacer con situaciones también y medidas excepcionales como el laudo para devolver la normalidad y para cerrar acuerdos en el marco de la negociación sectorial, con la liquidación de algunas autovías, pero también se está haciendo lo que hay que hacer para conseguir relicitarlas en lo que es una medida también ciertamente inédita en nuestro país. Eso nos ha liberado espacio también para seguir desatascando los distintos problemas que podía haber en distintos tramos de obras, para aprobar el plan de innovación, para aprobar el plan de internacionalización, el documento de regulación aeroportuaria con los descensos de las tasas a los que me he referido, el de NAIDE, el de vivienda, en fin, muchas que son mérito del conjunto de personas que me acompañan en el Grupo Fomento. Desde luego han sido momentos difíciles, pero yo quiero en este punto, y con ello concluyo, aprovechar para trasladarles el agradecimiento por las numerosísimas muestras de cariño que he vivido a lo largo de estos meses y expresarles mi más sincera gratitud a todos los cántabros. Especialmente importantes han sido esas muestras para mí, evidentemente desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista personal, lo cual me hace sentir plenamente orgulloso de pertenecer a esta tierra a la que tanto quiero. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor ministro de Fomento por su prolija exposición de datos, de cifras sobre inversión, licitación de obra, que ya sabemos es muy importante. Para las zonas periféricas siempre nos hemos quejado mucho de la falta de inversión y la importancia de las comunicaciones, ¿no? Entonces, creo que el ministro tiene en este capítulo mucho que hacer y mucho que decir por nuestra comunidad autónoma. Antes de pasar a todas las preguntas que tengo aquí, que no sé cómo me arreglaré para hacerlas todas al ministro, como siempre ya saben que antes le pedimos a quien nos acompaña en la mesa, en este caso el rector Ángel Pazos, que haga la primera pregunta a nuestro ponente. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Ministro, yo voy, como sé que en todas esas preguntas que hay por ahí habrá cosas muy concretas sobre todos los temas de tu competencia en Cantabria, quizá yo quisiera hacer una pregunta más general, aunque obviamente también afecta a Cantabria. ¿Cuál es la situación ahora y cuáles son los planes del Ministerio para intentar incrementar la cuota que corresponde al ferrocarril dentro del transporte de mercancías, dado que estamos en una situación, yo creo, de clara participación menor frente a otros países de la Unión Europea? Así es, querido rector, y para hacer un esfuerzo de síntesis hemos presentado a nivel nacional nuestro plan para los próximos años, que incluye, y solo lo menciono, el plan de saneamiento de Renfe Mercancías, que ya está consiguiendo en su primer año de aplicación unos resultados espectaculares de saneamiento de la compañía, un plan de sustitución del material rodante, también importante para mejorar las prestaciones, especialmente de cara al sector privado, la mejora de las infraestructuras de la red convencional, y ya se están alcanzando hitos, yo creo que muy llamativos, por ejemplo, la conexión
Sagunto, Teruel, Zaragoza, pues con las inversiones que hemos hecho de relativamente corto alcance, se ha conseguido reducir el tiempo de circulación de los trenes de mercancías en más de 3 horas y se ha ampliado la capacidad en un valor que multiplica por 4 la que existía anteriormente. Por eso ya hay empresas que han decidido regresar a esa línea para poder conectarse con los puertos mediterráneos, ¿no? Y a todas estas actuaciones pretendemos también añadir, en el marco de los presupuestos del año 2018, algunas bonificaciones, algunas ayudas al sector privado para favorecer que utilicen el ferrocarril en lugar del transporte por carretera. Vamos a empezar con todas estas preguntas que tengo, pero quiero empezar por una en concreto que ayer saltaba en los medios de comunicación, concretamente en el diario Montañés. Se nos había vendido siempre como la gran obra fundamental de esta legislatura y parecía que contaba también con la participación y el apoyo del puerto de Santander. Nos estamos refiriendo a la zona logística del Llano de la Pasiega. Sin embargo, ayer parece que aparecía un informe, como digo, publicado en el diario, en el que decía que no era una obra necesaria ni era una obra buena para Cantabria, para el puerto de Santander. ¿Esto cómo lo debemos entender? ¿Es una pelea entre administraciones? ¿Cómo lo ve el ministro este asunto? ¿Por qué, dice alguien aquí, no le da el mismo tratamiento a este que a otros proyectos de integración ferroviaria en Torrelavega y Santander? Bien, vamos a ver. En primer lugar, es radicalmente falso que nosotros hayamos hecho una valoración sobre el Llano de la Pasiega. En ningún momento el Gobierno ni Puertos del Estado, que es el que emite ese informe, valora si el Llano de la Pasiega es o no es una buena inversión. Por lo tanto, quien diga que es que el Gobierno está poniendo dificultades al Llano de la Pasiega es que está mintiendo, está faltando a la verdad, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos que decir nada en relación a la zona del Llano de la Pasiega. Nos parece bien y si el Gobierno, en el marco de sus competencias, quiere hacer el Llano de la Pasiega, está en su derecho y en la medida que sirva para captar nuevas empresas será formidable para Cantabria. O no, si quiere hacerlo y si quiere hacer 2 Llanos de la Pasiega, pues mejor que mejor. Es decir, nadie pone dificultades a esto. Todo lo contrario, todo lo contrario. Segundo, Puertos del Estado emite un informe al Ministerio. Eso es cierto. ¿Por qué emite un informe al Ministerio? Porque a nosotros nadie nos cuenta nada. Porque el delegado de Gobierno que está aquí presente mandó una carta el día 9 de enero al consejero de Industria pidiéndole algo de información sobre el Llano de la Pasiega y no solo no nos la ha mandado, sino que nos la niega. Con lo cual, es un proyecto que, al parecer, afecta sustancialmente a las infraestructuras del Estado, pero aquí nadie se sienta con el Estado para hablar sobre el mismo, ni nadie aporta ningún tipo de documentación. Por eso, a la vista de que se iniciaba una tramitación administrativa y nadie nos quería remitir ningún tipo de información, lo que ha hecho Puertos del Estado es informar sobre lo que considera en torno a cómo afecta a una infraestructura de Puertos del Estado. Tercero, hombre, yo francamente no entiendo este revuelo porque Puertos del Estado emita un informe sobre el puerto de Santander, no sobre el Llano de la Pasiega, sobre el puerto de Santander. Bueno, faltaría más. ¿Cómo Puertos del Estado no va a poder emitir un informe sobre lo que es bueno o lo que es malo para una infraestructura que es de su titularidad y de su competencia, ¿no? Por lo tanto, que alguien hable y utilice términos como la deslealtad por el hecho de que Puertos del Estado informe sobre un puerto en este país, en fin, es un disparate mayúsculo, ¿no? Y cuarto, las cosas que se dicen en ese informe son estrictamente desde el punto de vista técnico. Es decir, ¿qué se dice? Se dice, oiga, primero no tenemos más información que la que tenemos y lo que estamos escuchando sobre la inversión que se contempla, que es del entorno, parece ser, de 240 millones de euros. Bueno, eso nosotros no entramos ni salimos en ello. Se supone que el Gobierno tiene financiación para poder acometerla, ¿no? Lo que sí dice es lo siguiente. Aquí se hace una valoración sobre el tráfico RORO. Bueno, lo primero que se dice, y esto es un tema fundamental, es esta actuación no está contemplada por el puerto, es decir, no forma parte del plan director del puerto. El plan director del puerto, que establece el crecimiento y el futuro del puerto de Santander, contempla muchas actuaciones,
pero no contempla esta. Esta no está programada, no forma parte de la agenda de futuro del puerto. Ni siquiera forma parte del plan de empresa del puerto, lo cual no está ni en la planificación ni en los objetivos estratégicos del puerto. A partir de ahí, pues se va punto a punto y simplemente lo menciono. Tráfico ro-ro. Hombre, pues ya hay una serie de actuaciones hechas, algunas las hemos inaugurado recientemente y están contemplados también la ubicación de unos determinados silos, etcétera, etcétera. La ciudad del transportista. Bueno, la ciudad del transportista nosotros no tenemos ningún interés. La ciudad del transportista depende, para el que no lo sepa, directamente del Gobierno de Cantabria. Es una concesión al Gobierno de Cantabria, que por cierto acaba en el año 2019 y que no hay ningún ahora petición por parte del Gobierno de ampliación de esa concesión. Nosotros, si el Gobierno decide llevarlo a Llano de la Pasiega o a donde sea, está en su derecho para hacerlo. Por otro lado, también liberaría ese espacio, pero en cualquier caso tenemos que autorizar la prórroga de la concesión. Para eso es importante, eso sí, saldar la deuda que hay, porque el Gobierno de Cantabria en estos momentos debe, creo que son 1,4 millones de euros al Gobierno de España, ¿no? Y hay que regularizarlo para poderlo ampliar, ¿no? El polígono de Raus, las empresas que se quieran ir. Oiga, es que el informe dice claramente, ¿no? En la medida que esos sectores, algunos de ellos portuarios, se desplazan, se encarecen los costes, disminuye la competitividad, hay que hacer acarreos, etcétera, etcétera. Si se quiere ir una empresa, se puede ir en el día de hoy, pero claro, tiene unos derechos adquiridos que alguien tendrá que comprarlos, porque si no lo que hacemos es descapitalizar el puerto, generar una desinversión enorme, por lo tanto, desaparecen también las tasas y entramos en un problema financiero para el puerto sin ninguna solución. Lo decía antes, tenemos una zona de actividades logísticas para desarrollar, que ya supone un futuro muy importante para el puerto. Es que el de Barcelona tardó más de 10 años en desarrollarlo. Es decir, hay un conjunto de razones de tipo técnico que enuncia Puertos del Estado y que traslada al Ministerio sobre el escaso interés que supone, teniendo en cuenta que ya hay actuaciones contempladas dentro del puerto. Por lo tanto, es una valoración técnica sobre la información que disponemos, porque no se nos ha querido facilitar ninguna otra información. Yo lo que pediría también es un poco, en fin, de lealtad y de respeto también hacia Puertos del Estado, ¿no? Porque, oye, yo no consigo entender por qué en este caso pues, se ha salido, o mejor dicho, el consejero de Industria ha salido de la manera que ha salido. Yo le invitaría a que tuviera otro tipo de actitud, por ejemplo, la de su compañero en Consejo de Gobierno, José María Mazón, ¿no? Que está trabajando con nosotros muy intensamente en otras actuaciones. Las que usted se refería, pues hacemos lo mismo que hacemos en otros sitios, porque hay una parte que es la solución ferroviaria, pero hay otra parte que es urbanística, en la que el Ministerio no tiene mayor interés. Es un interés más de desarrollo urbano que depende de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Pregunta, en este año y poco más de ministro, sus relaciones con Revilla se han endurecido. ¿Por qué? ¿De quién es la culpa? Mi relación es cordial. Lamento que en estos momentos ya me había avisado el presidente que tenía alguna agenda nuestra aquí para decirle que no. Al contrario, le acabo de hacer un ofrecimiento de absoluta lealtad para trabajar conjuntamente en los proyectos por Cantabria. Yo creo, y vuelvo a repetir el ejemplo del consejero de Obras Públicas, que cuando se habla y se trabaja tranquilamente, con sosiego sobre los proyectos, los resultados que estamos obteniendo, yo creo que son muy positivos y desde luego nosotros tenemos la mano tendida para seguir trabajando como lo estamos haciendo, ¿no? Usted habló al principio de los datos económicos y pregunta a alguien, ¿a qué se debe o qué cree usted que se deben los malos datos económicos de Cantabria? Como destacado militante del Partido Popular, ¿qué sabe del destino del edificio del Banco de España y de la llegada del archivo La Fuente? Bueno, son dos preguntas completamente distintas, ¿no? La primera, no me corresponde a mí hacer una valoración sobre esta cuestión, ¿no? Yo he puesto de manifiesto un poco unos indicadores económicos de manera objetiva, porque son indicadores públicos, y una situación que es la actual, y también pues, nuestra intención de poder contribuir a cambiar las cosas, ¿no? Y desde luego vamos a hacer lo posible para ayudar a esta tierra y en este sentido creo que el paso hacia adelante que ha dado
la COE es un paso muy positivo, ¿no? En relación al otro proyecto, tampoco depende de mi ministerio en estos momentos, pero me consta que la alcaldesa y el ministerio están ya cerrando el acuerdo definitivo y que pronto pasarán ya a poder trasladar muy buenas noticias en torno a la sede asociada de Reina Sofía. ¿Maneja alguna opción de mejora en la línea de FB Santander-Bilbao? Al final de esta voy a hacerla antes de que terminara, pero dice, para dejarlo en 50 minutos se ha declarado que son necesarios 2.500 millones de euros. ¿Merece la pena esta inversión? Como poco. Mucho me temo que como poco, pero no me quiero adelantar a lo que diga el estudio de alternativas, ¿no? Pero plantear que puedes hacer una inversión de poco más de 1.000 millones de euros y dejarlo en 45 minutos sin prácticamente tocar la vía a Treto es una auténtica disparate, vamos, no hay por dónde cogerlo. Es decir, piensen ustedes un poco cómo está esa línea, así que para conseguir tiempos competitivos con el coche uno se tiene que ir a inversiones como esas. Pero es que realmente hay un estudio informativo hecho de esa línea, con todas las alternativas y con muchísimo detalle, que lo vamos a presentar, en el que las cifras pues se acercan a ese valor de los 3.000 millones de euros para conseguir llegar a estar en tiempos competitivos, ¿no? ¿Compensa esa inversión? Hablaremos de todas las alternativas, las presentaremos y trasladaremos cuál es nuestra opinión sobre lo que habría que hacer, ¿no? Pregunta, ¿hay algún plazo concreto para el tercer carril de la autovía Santander-Torrelavega, de lo que usted habló en su exposición? Sí, yo creo que estaremos antes del verano en condiciones de poder, si no me equivoco, aprobar el proyecto de trazado, someterlo a información pública ya a efectos expropiatorios con la relación de bienes y derechos afectados, con lo cual es una obra que va a ir rápido. Dice, señor ministro, aprovechando que el Pisuerga pasa por Cantabria hoy, ¿puede el Gobierno del Estado conceder un préstamo extraordinario al Gobierno de Cantabria para afrontar sus responsabilidades en las sentencias de derribo? El Gobierno de España lo que hace es utilizar los mecanismos que en estos momentos existen, ahí están, como es el caso del FLA y como es el propio sistema de financiación autonómica, en el que, vuelvo a repetir, este año vamos a aportar sobre el año pasado otros 80 millones de euros más, ¿no? ¿Qué opina de la reapertura del túnel de Langaña? Bueno, en fin, yo no es un proyecto, ya sé que el consejero considera que es un proyecto estratégico para el turismo en nuestra tierra, pero yo tuve la oportunidad de trasladarle al presidente y también al consejero de Obras Públicas nuestra opinión, ¿no? El túnel de Langaña tiene 7 kilómetros, es un túnel en una zona magnífica de Cantabria, pero yo no me imagino a nadie que coja a su familia y se ponga a recorrer ese túnel, tarde hora y media en llegar al final y hora y media de vuelta, ¿no? Es decir, pase un día en Cantabria metido 3 horas sin ver un pájaro, ¿no? Completamente a oscuras, y para eso hay que invertir 25 millones de euros. O sea, me piden que invierta 25 millones de euros para una cosa que, insisto, desde nuestro punto de vista, más que un atractivo, es un suplicio, ¿no? Llevarle a alguien a meterle en un túnel durante más de 3 horas. Imagínese si va con un niño pequeño, lo que le dirá el niño pequeño, ¿no? Oiga, papá, ¿cuándo me vas a sacar de aquí, ¿no? Porque esto no hay quien lo aguante, ¿no? Pues, yo no veo el atractivo que eso puede tener y, sin embargo, la inversión es elevadísima. Se me ocurren muchísimas más inversiones mucho más productivas que pueden resultar un atractivo en esta maravillosa tierra, que las hay, y en esa misma zona las hay muy importantes también, ¿no? De hecho, nuestra voluntad es ya poner a disposición algunos terrenos para que puedan utilizarse como vías verdes, como se viene haciendo habitualmente. Usted hablaba de lo importante que es aprender de lo que va ocurriendo. ¿Qué ha aprendido de lo sucedido en la AP6? El atasco, supongo que se refiere. ¿Lo del kit de la DGT era un chiste? Bueno, la AP6 yo creo que a todos nos tiene que servir para sacar conclusiones que sirvan para mejorar a su vez los protocolos de actuación, ¿no? Pero aquí vuelvo a insistir en que la responsabilidad recae, porque así lo establece la ley, porque así lo establecen los propios protocolos, en la concesionaria, y por eso nosotros hemos abierto sendos expedientes sancionadores por incumplimiento del contrato, digamos, por incumplimiento de la concesión y como consecuencia de las malas decisiones que desde nuestro modo de ver se han tomado en la gestión de las nevadas, ¿no? Hay que ver cómo culminan esos 2 expedientes, pero además tenemos otras iniciativas en marcha, la reclamación de los gastos efectuados por la Administración del Estado, etcétera, ¿no? Conclusión,
pues es una actuación o es una situación que desde luego nos tiene que servir para mejorar en las autopistas de peaje los sistemas de comunicación entre el concesionario y la Administración General del Estado, ¿no? ¿Qué opina del kit, como dice usted? No entro en ese tipo de cuestiones. Pregunta por los problemas de la estiba. ¿Los problemas de la estiba en los puertos españoles están cerrados o están cerrados en falso? Bueno, están cerrados en la medida que aprobamos el Real Decreto Ley y ya conseguimos quitarnos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero nos queda pendiente la aprobación del Real Decreto y estamos trabajando intensamente en la aprobación del mismo. Todavía tiene que pasar por Consejo de Estado, saldrá ahora información pública también. Nuestro compromiso es acortar los plazos al máximo, pero el resultado, desde luego, nada tiene que ver con los vaticinios de aquellos que decían que se iban a destruir miles de puestos de trabajo, que se iban a desaparecer muchas empresas y que justificaron su no en el Congreso en base a esos argumentos. Hoy la realidad dice exactamente todo lo contrario. No solo no se ha destruido empleo, sino que se ha creado mucho más. Hay más empresas que están decidiendo implantarse en los puertos y los datos son impresionantes, ¿no? Preguntan por el rescate de las autopistas del Estado. ¿Por qué no hay responsables reales del rescate que ahora se va obligado a hacer el Estado? ¿Cuánto nos va a costar? ¿2.000 millones? Pregunta. Bueno, primero, no es un rescate, son autopistas que entran en procesos de liquidación y queramos o no queramos, porque así lo establece la ley, esas autopistas pasan de nuevo al Estado, porque es el titular de las mismas, ¿no? A partir de ahí, el Estado lo que ha decidido es agruparlas en dos bloques y relicitarlas, ¿no? Por otro lado está todo lo que tiene que ver con el valor de la responsabilidad patrimonial de la Administración, y aquí el baile de cifras es permanente, pero nosotros no podemos, porque todavía no existe, dar una cifra ya sobre a cuánto puede alcanzar la responsabilidad patrimonial de la Administración, ¿no? Nuestro compromiso es que se pueda utilizar en el momento que vayan pasando al Gobierno sin ningún problema para el usuario y que seamos capaces en este mismo año de volver a relicitarlas para que estén en el mercado. Dice, con la mejora de la economía, ¿se ha planteado el Ministerio volver a encender la iluminación por seguridad en autopistas y autovías, que se apagó en su momento por razones de la crisis? Bueno, por razones de la crisis no, por razones de la eficiencia, ¿no? Y por eso en algún caso puntual sí se ha hecho alguna modificación. ¿Ha intervenido el Gobierno de Cantabria en la consecución del nuevo ferry a Cork? Pregunta. Hasta lo que yo sé, en la información que me ha trasladado el representante de Brittany Ferries, en absoluto. El Comité de Empresa de Renfe en Cantabria denuncia desde hace varios años la falta de personal, sobre todo de maquinistas, y el mantenimiento de la red de cercanías de la antigua FEVE. ¿Qué tienen previsto en este sentido? ¿Hay posibilidades de ampliar el personal de FEVE? Yo creo que tiene razón en cuanto a la necesidad de mejora de los servicios de cercanías, ¿no? Y el plan de cercanías trata de aportar una visión integral, una visión global sobre qué hacer, ¿no? Evidentemente, estas cuestiones que he mencionado de mejora de las infraestructuras, de mejora del material rodante, de nuevos servicios, etcétera, etcétera, lo que implicará también es que haya una dotación adecuada de recursos humanos para poder prestarlos con la mejor calidad, ¿no? Por lo tanto, se tratará también de acompañar a ese plan de cercanías con el diálogo con los sindicatos para conseguir las mejores prestaciones. Más preguntas sobre ferrocarriles de FEVE. Están muy lejos de ser accesibles a toda la ciudadanía, quedándose excluidos de su utilización las personas con discapacidades físicas. ¿Para cuándo la accesibilidad universal en los transportes públicos que dependen de su ministerio? Bueno, yo no puedo compartir que estén excluidas, ¿no? Lo que sí puedo compartir es que hay proyectos en marcha para seguir mejorando las condiciones de accesibilidad y que hay zonas, esto es evidente, que no son accesibles, pero vamos incorporando nuevas zonas. Ahora comentaba algunas, ¿no? Algunas ya tenemos en marcha y tuve la oportunidad de verlo, para el cruce entre andenes, la de Valdecilla que comentaba ahora mismo, la de Bezana, que es una actuación de mejora de la accesibilidad, y luego los servicios Atendo, que sirven también para poder ofrecer un servicio a las personas con movilidad reducida. Queda mucho por hacer, eso es evidente, en materia de accesibilidad, también en la propia dotación de los trenes, en los tipos de trenes, pero estamos muy comprometidos sobre todo con dos aspectos, ¿no? Con la seguridad y con la accesibilidad. Pregunta, ¿cómo cuadran sus promesas con un gobierno
con unos presupuestos prorrogados para 2018, ¿son posibles? ¿Tienen encaje estas inversiones en un presupuesto prorrogado, que es lo que tenemos ahora mismo y parece que por un rato más? Sí, son posibles, tienen encaje y hay que tener en cuenta que parte de todas estas actuaciones no dependen, no cuelgan directamente de los presupuestos. Por ejemplo, el puerto de Santander y las inversiones contempladas. Por ejemplo, el aeropuerto de Santander. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la alta velocidad, porque se ejecuta a través de Adif Alta Velocidad, que tiene su propia capacidad de financiación, de recurso al crédito y que no tiene en este sentido ningún problema. Y en lo que se refiere a las que sí dependen del capítulo 6 del presupuesto, pues están contempladas las actuaciones que se están poniendo en marcha y que yo he tratado de contar. Y vamos a terminar ya. Bueno, hay unas cuantas, vamos a ver si las podemos hacer todas, sobre que se dirigen no tanto ya a su situación como ministro de Fomento, sino a la propia persona de Íñigo de la Serna. Y el primero pregunta, ¿cuánto tiene previsto volver a la política en nuestra comunidad? Yo ya estoy en la política en la comunidad, porque estoy afiliado aquí en Cantabria y porque además trabajo para la comunidad como trabajo para otras comunidades, evidentemente, desde la equidad y desde el equilibrio, ¿no?, que se corresponde a un miembro del Gobierno. Alguien va más allá y le pregunta, ¿es más posible que sea usted presidente de España o presidente de Cantabria? Ninguna, ninguna de las dos cosas. Tras las elecciones de 2015, dice, ¿en algún momento pensó en irse a la empresa privada? Tras las elecciones, bueno, yo diría antes de las elecciones de 2015, ¿en algún momento pensó en irse a la empresa privada y abandonar la política? Ahora ya que ha pasado tiempo y podemos hablar de esto tranquilamente. Antes de las elecciones del 2015 tuve efectivamente un momento de reflexión personal, como supongo lo tenga cualquier persona que tiene que tomar decisiones importantes en la vida de su familia, ¿no? Y lo compartí porque en eso suelo ser bastante discreto con las personas más cercanas, evidentemente con mi familia y también con alguna persona del ámbito político. Y muy en particular lo que decidí fue también respuesta a lo que compartí con el presidente Mariano Rajoy. ¿Que era salir de Santander? ¿Eh? No viene al caso, ya da igual. Pregunta, ¿con quién ha sido desleal Ignacio Diego al proponerle como candidato del PP a la presidencia de Cantabria? Sobre este punto me gustaría ser muy breve también, ¿no? Porque yo creo que, como ha dicho nuestra presidenta del partido, no tiene ningún sentido entrar en este tipo de provocaciones, ¿no? Yo lo que ha ocurrido en esta semana lo introduzco dentro del mismo contexto de ataques de algunas personas a nuestra presidenta y, por extensión, si me permite la presidenta, al Partido Popular, ¿no? Resulta un poco curioso, por no decir gracioso, que algunas personas que hasta hace apenas una semana pues decían cosas no del todo agradables de mi persona, ahora se deshagan en elogios, ¿no? Y sean todo virtudes, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que estas personas pues dediquen sus esfuerzos a lo que tienen que dedicar, que es a trabajar con lealtad con nuestra presidenta, y cualquier otro tipo de disquisición, yo ya lo he dicho, ¿no?, corresponde a los órganos del Partido Popular. Si usted me pregunta y me formula esta pregunta en el sentido de que pienso yo como militante de base, pues en fin, yo lo que creo es que tenemos una gran presidenta en nuestro partido y que es una persona desde luego muy comprometida con nuestra tierra y con el Partido Popular, que lo está haciendo francamente bien y que reúne inmensas cualidades. Ha sido vicepresidenta, ha sido secretaria general regional del partido y creo que tiene también grandes cualidades fuera del ámbito político, me refiero en el sector, en la parte humana, ¿no? Por lo tanto, a mí me resulta una persona idónea para desempeñar puestos de responsabilidad y para optar a esos puestos de responsabilidad con todo el digamos apoyo del partido, y desde luego el mío lo va a tener para cualquier decisión que quiera tomar. ¿La ve entonces como candidata, una candidata fuerte? Eso lo tiene que decidir ella y los órganos del partido. Yo lo que digo es que tiene cualidades más que suficientes y probadas para ser candidata
a la presidencia y que, desde mi punto de vista, es una persona idónea para esto. Ahora bien, vuelvo a repetir, esta es una cuestión que no me corresponde a mí y que corresponderá en su momento, porque, como muy bien dice ella, ahora no toca a los órganos del partido y, por supuesto, a la decisión que quiera tomar a nivel personal. Pues bien, muchas gracias al señor ministro, tanto por su exposición, por las noticias que nos ha dado hoy. Unas de ellas eran desconocidas, lo agradezco personalmente, y por responder a todas las preguntas. Algunas veces me da la vuelta, pero yo ya sé que es muy capaz de eso y demás. Muchas gracias, Íñigo. Antes de terminar, como siempre, las palabras le damos la palabra al rector de la Universidad de Cantabria, que también les anunciará al final quién va a ser el próximo ponente del Foro Ser Cantabria. Bien, muchas gracias. Ya saben que es costumbre en esta etapa final que quien está aquí haga una brevísima foto de la situación de su institución, de su empresa, en este caso la Universidad de Cantabria. Foto muy breve, y de hecho he puesto el cronómetro. 1. ¿Dónde estamos? Pues ya saben, somos una universidad que recibimos cerca de 13.000 alumnos cada año, que ofertamos estudios en todo el arco temático, desde la tecnología hasta las humanidades. Somos una universidad que, como saben, siempre aparece en los primeros lugares de los rankings, de las clasificaciones. Somos la 4ª universidad más eficiente del país, somos una universidad fuertemente internacionalizada, estamos en el primer lugar relativo en cuanto a investigación y, como saben, el año pasado ese famoso ranking de Shanghái, que siempre se dice que las universidades españolas quedamos muy mal, el año pasado por primera vez ese ranking, en lugar de analizar solo las universidades en global, fue por áreas temáticas, y al ir por áreas temáticas resulta que nuestra universidad aparecía en los cuadros de honor de 5 o 6 y en especial aparecía la 6ª del mundo en la ingeniería oceanográfica e hidráulica. Por lo tanto, la foto creo que es una buena universidad, como todas, con mucho que mejorar. Segundo de los 3 aspectos, ¿a dónde vamos? Pues vamos a definir el nuevo modelo. Saben que hemos firmado con el Gobierno el año pasado un contrato programa, eso por un lado, y saben también que estamos empezando a trabajar en nuestro plan estratégico. ¿Por qué? Porque las reglas del juego en las que se tiene que mover la universidad han cambiado tanto, en cómo hay que hacer la formación, cómo hay que hacer la colaboración con las empresas, qué conceptos de responsabilidad social hay que transmitir a nuestros alumnos, que todo eso nos obliga a redefinir de verdad lo que queremos que sea la Universidad de Cantabria, para que sea todavía más útil a la sociedad de Cantabria en particular, porque esa es una de nuestras obsesiones, están enraizados en la sociedad de Cantabria y, por supuesto, además de la sociedad de Cantabria, las universidades todas tienen que tener una vocación internacional y mundial y, por lo tanto, nuestro plan estratégico tiene que servir para eso. La tercera reflexión, que la hacía el pasado viernes en la festividad de Santo Tomás de Aquino, es que la Universidad Española necesita un pacto global. Y yo aprovecho tener aquí a mi lado a un ministro del Gobierno, aunque no entra dentro de sus competencias, para transmitir esto. Estamos ahora hablando mucho de un pacto por la educación, muy necesario, pero a veces tengo la impresión que cuando se habla del pacto por la educación se está hablando de los escalones de la educación infantil, primaria, secundaria. No dejemos fuera a las universidades, porque es fundamental un pacto, gobierno central, comunidades autónomas, sociedad, un pacto que realmente defina por dónde queremos que vaya la Universidad Española en financiación, en gobernanza, en investigación en los próximos años. 3 minutos, 15 segundos. Por lo tanto, el mensaje final es: confíen en la Universidad de Cantabria, que es una muy buena universidad en el entorno nacional y que se está poniendo las pilas para crecer más y para ser mejor en el futuro. Y acabo, como decía Joaquín, anunciando que el próximo invitado de la próxima sesión del Foro de la SER será Jaime González, nuestro presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, por tanto, una de las entidades y una de las personas clave para el desarrollo y para la economía de nuestra comunidad.
y eso será el 21 de febrero. Muchas gracias. Bueno, antes de terminar, ya sabéis que esta suele ser la última intervención del que está como acompañante en la mesa, pero en esta ocasión quiero deciros algo. Vais a permitirme que os trate de tú, porque esta es mi última presencia en el Foro Ser Cantabria desde esta mesa. Espero que mi sucesor, a partir del día 1, me invite a participar y a estar ahí al lado vuestro en el próximo y en los siguientes foros. Prometo seguir viniendo. Me gustaría decir muchas cosas, pero no las voy a decir. Gracias, porque soy un flojo y esto no debe de ser una risa. Entonces, si yo sigo, vosotros os reís y esto no es. Gracias, son 5 años y de verdad me lo habéis hecho pasar muy bien. Estoy contento, quiero que sepáis esto. Pero yo tengo una cierta tendencia a la emotividad y cuando soy más viejo soy aún más emotivo. Y como no se trata de esto de lo que tenemos que hablar, sino de la presencia del ministro, solo gracias, muchas gracias. El protocolo, ¿y esto con quién lo has hablado? Esto ya lo has barajado varias alternativas, ¿con quién lo has hablado? No. Cuéntanos. Solamente, ¿qué es lo que solamente fuera de broma, pues la noticia que yo le acabo de recibir justo antes de sentarme en la mesa, no quiero abandonar la misma sin transmitir también mi más sincero agradecimiento por el gran trabajo que has hecho al frente de Ser Cantabria, ¿no? Y que hemos tenido la oportunidad de vivir muchísimos momentos y yo la verdad es que en Joaquín siempre he encontrado una persona, como todos ustedes seguro, cercana, muy profesional y que desde luego ha llevado también a Cantabria en su corazón y espero que allá donde vayas a estar la sigas llevando. Así que enhorabuena de verdad y muchísima suerte en el futuro. Gracias, ministro. Gracias a ustedes.